Hermano, acabo de abrir un blog donde puedes encontrar los textos traducidos por mí de manera gratuita. El link del blog está abajo en la descripción. Dios te bendiga. Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Thomas Brooks. Capítulo 3. Tranquilo, todos pecan y Dios te perdonará. En este capítulo, trataremos con otras dos tácticas que utiliza Satanás para hacer que los creyentes caigan en el pecado. Primero, Satanás les dice que los mejores creyentes de la Biblia pecaron, y por lo tanto, los creyentes comunes y corrientes también pueden pecar. En segundo lugar, Satanás les dirá que no se preocupen por sus pecados, porque Dios es lo suficientemente misericordioso como para perdonarles. Pues bien, ahora veremos la forma de enfrentar estas artimañas. Primero, a veces Satanás les dice a los creyentes que, como todos aquellos de los que leemos en la Biblia pecaron, entonces el pecado no es tan grave. Por ejemplo, David fue un hombre que amó a Dios y sin embargo cometió el adulterio. Satanás se apoyará en este argumento para decirnos que el adulterio no es tan malo. Según Génesis 6:8, Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Sin embargo, en Génesis 9:21 leemos que este hombre se emborrachó. Satanás dirá entonces a los creyentes que tampoco la borrachera es un pecado tan grave delante de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 17, nos habla de que Pedro fue bendecido por el Señor. Pero en Mateo 26:74, el mismo apóstol, maldiciendo, negó a nuestro Señor Jesucristo. Con base a esto, Satanás dice a los creyentes que tales pecados no son tan graves en ninguna manera. Pero, ¿tiene razón Satanás? David, Noé, Pedro y otros hijos de Dios pecaron gravemente en contra de Dios. ¿Significa esto que los creyentes no deben preocuparse por sus pecados? Por supuesto que no. Así que, en primer lugar, Satanás solo está mencionando una parte de la historia. Cierto, David pecó, pero David también se arrepintió. El Salmo 51 nos habla de cómo David se sintió y qué hizo después de haber caído en el pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmos 51:2. Estas no son las palabras de alguien que no se preocupa por el pecado, sino de alguien que está arrepentido, que aborrece su pecado y pide el perdón de Dios. De la misma manera, después de que Pedro, maldiciendo, negó al Señor, salió y lloró amargamente. Cuando uno piensa que puede pecar porque los creyentes bíblicos lo hicieron, uno debe también preguntarse si puede arrepentirse como ellos lo hicieron. La verdad es que muchos pueden pecar en la forma en que estos hombres lo hicieron, pero muy pocos pueden arrepentirse como ellos lo hicieron. Es decir, aunque los creyentes bíblicos cayeron en el pecado ocasionalmente, en realidad lo aborrecían. Entonces, del mismo modo, los creyentes deben aborrecer el pecado y desear alejarse de él. Segundo, nótese que estos creyentes no permanecieron en el pecado. Pecaron en ocasiones, pero no vivían en el pecado. Y aun cuando pecaron, no lo hicieron de todo corazón. Satanás desea que los creyentes pequen muy seguido con el propósito de que se acostumbren al pecado. Quiere que se sientan tranquilos pecando. Esto obviamente es muy diferente a la forma en que cayeron David y Pedro. También es necesario recordar que David y los demás creyentes mencionados sufrieron mucho a consecuencia de sus pecados. En el Salmo 51, David dice que le fue tan doloroso como la fractura de un hueso. Y además, Dios le sentenció como consecuencia de su falta, diciéndole que siempre habría violencia en su familia. Y así ocurrió. Los pecados de David y Pedro están registrados en la Biblia como una advertencia a los creyentes y también para su ayuda. Por un lado,
Dios no quiere que los creyentes caigan en desesperación cuando pecan, y por esta razón nos muestra que aún los creyentes más fuertes pecaron. Y por otro lado, Dios advierte a los creyentes a no descuidarse en su lucha contra el pecado. Debemos aprender de las caídas de otros, es decir, sus caídas pueden ayudarnos a nosotros a no caer. Hermanos, no hay ninguna seguridad en nuestros años como creyentes, ni tampoco en nuestra fidelidad del pasado. Hay gracia y perdón para los que han caído, pero también hay disciplina. Además de la táctica de decirle a los creyentes que los santos que aparecen en la Biblia pecaron y que por lo tanto cualquier santo común y corriente puede pecar, Satanás trata de lograr que los creyentes no se preocupen por el pecado, diciéndoles que Dios es misericordioso y que siempre les perdonará. El diablo les habla de que Dios es un Dios de pura misericordia y que está dispuesto a tenerles misericordia, y que siempre estará más inclinado a perdonar que a castigar a su pueblo. Veamos a continuación 5 remedios preciosos en contra de esta táctica. Primero, siempre es una señal de que Dios está en nuestra contra cuando no nos preocupamos por el pecado. Cuando vemos que alguien no se está preocupando por sus pecados, podemos estar seguros de que Dios está juzgando a esa persona. Es algo terrible cuando Dios entrega a alguien a sus propios pecados. En una ocasión, Dios dijo con respecto a los israelitas: «Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos». Salmos 81:12. En otra ocasión dijo: «Efraín es dado a ídolos, déjalo». Oseas 4:17. Esto fue el juicio de Dios en contra de ellos. Cuando Dios abandona a un pueblo, entonces ya no se preocupan por sus pecados. Segundo, Dios es tanto misericordioso como justo. Su misericordia no anula su justicia. Satanás oculta esta verdad cuando dice que Dios siempre será solamente misericordioso. Cuando Adán pecó, Dios en su justicia le echó fuera del paraíso. Cuando el mundo antediluviano se corrompió, Dios en su justicia mandó el diluvio. Escuchen bien, a menos que los pecadores se arrepientan, Dios no les puede perdonar. Tercero, los pecados en contra de la misericordia de Dios acarrean mayor juicio. Cuando los hombres abusan de la misericordia de Dios, entonces viene su juicio. Este es el orden en que Dios actúa. Ofrece primero su misericordia, pero si los hombres no le hacen caso, entonces son juzgados. Dios mostró gran misericordia y ternura hacia los israelitas. Sin embargo, ellos se alejaron de Dios y le olvidaron. Jesús les advirtió que no quedaría piedra sobre piedra de su templo, y así sucedió. Jerusalén y el templo fueron destruidos. Los judíos fueron muertos y llevados cautivos. Los que abusaron de la misericordia de Dios y le dieron la espalda a sus advertencias fueron objeto de su justicia. Hermanos, entre más alguien es bendecido, más severo será su juicio si se olvida de Dios. Capernaum, que fue levantada hacia el cielo, posteriormente fue puesta hasta la parte más baja del infierno. Cuarto, los creyentes no deben pensar que debido a que disfrutan algunas bendiciones de Dios, todo está bien. Todos, de una manera u otra, reciben constantemente beneficios de la bondad de Dios. Pero la misericordia especial de Dios es solamente para aquellos que le aman y le obedecen. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Salmos 25:10. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Salmos 33:18. Como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmos 103:11. ¿Teme usted a Dios? Si es así, entonces no deseará pecar en contra de su misericordia. Y en quinto lugar, la misericordia de Dios es un motivo muy fuerte para no pecar.
La bondad de Dios nunca debe convertirse en un pretexto para pecar. La Biblia dice que debido a la misericordia de Dios, los creyentes deben entregar completamente a Él su cuerpo, su mente y todo lo que son a fin de que sea usado en su servicio. La misericordia de Dios debe conducir a los creyentes a amarle y no a pecar contra Él. Los que toman la misericordia de Dios como un pretexto para pecar están siguiendo una lógica satánica. Cuando esta lógica de pensamiento predomina en una persona, hay motivos para suponer que tal persona está en perdición. Cuando una persona dice que la misericordia de Dios significa que el pecado no importa, tal persona demuestra que no está valorando correctamente este atributo divino. Una comprensión correcta de la misericordia divina trae como resultado una atracción a Dios y un aborrecimiento del pecado. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Dios te bendiga. Amén.